lo que habíamos iniciado la clase anterior. Doc- Doctor, disculpe, le Diga, quería hacer una pregunta. sí, le Verá, escucho. usted nos puso para que el foro del chip cuadrada. Yo ya hice el trabajo e intenté subir, pero me sale así error cuando quiero volver a ver el foro. No sé a qué se debe eso. A ver, ya, deme un minuto, ya le reviso. Deme un minuto, por favor. Existe una clase Me- abierta. Ya, deme un minuto, ya le reviso, ¿sí? Estoy intentando ahorita ingresar para su asistencia y tengo problemas con la plataforma. Deme un minuto, ya le ayudo. A ver, veamos, sí, de 8:30 a 9:30. Este es el paralelo 3. Y ahorita estoy listo, entonces ya les coloco su asistencia en el SGA. Y ahí sí continuamos. Iniciada entonces ya la grabación de la clase, ya se está grabando. Vamos entonces, voy a lo que es compartir pantalla y me dirijo a lo que es el aula virtual. Se supone que ustedes ahorita deben estar visualizando el aula virtual, pero tengo que irme al curso de ustedes. A ver, veamos y revisemos algo del chat, lo que me dice la compañera. Ya vamos al paralelo 3 y aquí me dirijo justamente a la sección en tareas debe estar, ¿no es cierto? De pronto, recordarles también jóvenes que ya está activa, ¿no es cierto? Acá su tarea 2 sobre chi cuadrado, que está pendiente entregar hasta el 8 de febrero. Aquí tengo 3 de 83 entregados, porque, bueno, en realidad no sé, veamos aquí, si recién acabo de activar esto, no sé qué es lo que me subieron acá los compañeros. A ver, revisemos aquí. Por ejemplo, tengo un trabajo enviado, dice tarea 1, completación, dice cuestionario. Entonces, bueno, no sé de qué es esto. Byron, por ejemplo, Byron Perea. Miren lo que me ha enviado acá. Es del cuestionario. Entonces, esto fue lo que se envió, me parece que en el primer bimestre fue esto, ¿no es cierto? Entonces, por favor, revisar que corresponda, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que se les pide, tienen que subir la información. Por favor, esto de aquí no corresponde. Entonces, eso estaría mal subido de los compañeros. Tengo 3 compañeros que han hecho eso. Está González Jenny y también Coralia Arroba. Entonces, indicar eso a los compañeros si es el caso, no sé si están presentes, eso hay que corregir. Ya, regresando a lo que me decía la compañera, esperemos que cargue, estoy aquí dentro de las tareas, me voy a la sección del segundo bimestre, aquí tenemos un foro. A ver el nombre de la compañera, revisemos a ver si está. Gabriela Maribel era, ¿no es cierto? ¿Quién me preguntó? ¿O cuál era la compañera que me preguntó? Gabriela, Mabel, doctor, dijiste Villarreal. Ahorita porque en el Ya, mío me sale que sí está entregado, pero yo abro y me sale error, algo así. No sé qué pasó, si malo. veamos cómo puedo revisar aquí. Doctor, buenas noches. Claro, Disculpe, también el foro sí. ya está cerrado y no hay cómo volver, cómo seguir subiendo. Bueno, en realidad cerrado no debería Creo estar. que eso, me parece que eso me pasó a mi doctor, porque yo subí al Ah, siguiente día de que usted nos explicó la clase, el siguiente a día ver, yo veamos. subí A ver, ya les el reviso. Veamos, y me veamos. Veamos. Se supone que le pusimos el 8 de febrero, pero revisemos. A ver, ya voy a revisar nuevamente. Veamos acá en tareas. Aquí estamos en el foro y vamos acá a la configuración. Aquí tengo la sección de disponibilidad.
Claro, entonces habría que modificarle acá porque miren, yo le puse último día de entrega, dice que es el 8 de febrero. Y aquí dice fecha de entrega 4 de enero. Entonces cambiemos, ¿no es cierto? Pongámosle acá también el 8. Y más bien ahorita revisen a ver si es que ya les permite interactuar. Y en el caso de una compañera, verificar, ¿no es cierto? Revisar lo que ha colocado. A ver, si me ayudan ingresando nuevamente, revisen. Se supone que ahí estaría ya hasta el 8, para que puedan completar si de pronto no lo han hecho. Ya mientras revisan y me confirman a ver si es que ya se puede, mencionarles que ya está acá también, ¿no es cierto?, disponible en tarea segundo bimestre la tarea 2 sobre chi cuadrado. Entonces aquí los 3 compañeritos que han subido otra cosa, por favor, tienen que rectificar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que subir aquí? Tienen que subir el cálculo del chi cuadrado de estos 5 ejercicios, con todos los pasos del caso, ¿sí? Paso 1, lo que es planteo de hipótesis. El paso 2 sería cálculo de las frecuencias esperadas. El paso 3, cálculo del chi cuadrado observado, que es lo que vimos hasta la clase anterior, y lo que vamos a ver ahora, cálculo del chi cuadrado tabular, y luego cómo tomar la decisión, si me quedo con H0 o con H1. Continuemos entonces. Eso era parte o es la tarea que tienen que subir aquí en esta sección. Y ahora nos vamos a la partecita que es material de estudio. Me voy a material de estudio y dentro de lo que es material de estudio vamos a dar clic donde dice chi cuadrado. Pero quisiera que me indiquen la compañerita, ¿no es cierto?, que me consultaba. Voy a dar clic aquí y ahí me quedo, listo, para hacer una retroalimentación de lo que vimos en la clase anterior también. Pero antes de continuar, quisiera escucharle a Gabriela. ¿Qué pasó? No sé si ya se actualizó o Mari Araceli. No sé si pudieron visualizar, revisaron ya, o algún otro compañero. Sí, sí, doctor, ya yo revisé y ya se puede subir. Entonces es mi equivocación. Como ahí me decía último día abajo, entonces tengo que colocar la fecha en la primera Sí, sería, ¿no es cierto? doctora, Fue mi ya equivocación. ahorita ya voy a subir nuevamente porque cuando yo le subí ya ha estado ya, o sea, ya se ha cerrado el foro, por eso me ha salido error. Listo, entonces ahora sí ya lo Cuando yo puede le hacer y está hasta el 8 de subí, febrero. Entonces complétele, por favor, ¿sí? ya. Listo, entonces sí, era mi equivocación ahí, pero ya lo adecuamos. Continuemos. Entonces, jóvenes, revisando nuestro material de estudio del chi cuadrado, teníamos acá el ejercicio. Listo, y sigamos, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacíamos para de la tabla 7 convertir o encontrar los valores de la tabla 8? Vamos a hacer la retroalimentación. Había una fórmula, vamos acá despacio, voy escribiendo, que me decía o hacía referencia, ¿se acuerdan? A una fila total multiplicada por una columna total y todo esto dividido para el total de datos, ¿sí? Representados por n. Recuerden que esta celda de aquí, ¿no es cierto?, que es la intersección de los totales, es lo que me indica el total de datos que yo tengo. Si, por ejemplo, tomo en consideración al 82, 82 es la frecuencia observada. El 82 se va a transformar prácticamente en el 70, que sería la frecuencia esperada. Y tomen en consideración esto de aquí, que el 82 se encuentra en la fila 1, columna 1. Y por lo tanto el 70 va a estar en la misma posición, que sería, ¿no es cierto?, columna 1, mejor dicho, fila 1, columna 1. Por eso es que este 82 va a transformarse en el 70. ¿Cuántas veces debo aplicar esta fórmula? 9 veces, ¿sí? Y para recordar lo que hicimos era entonces, a ver, el total de fila para este valor es de 700. Entonces, y el total de columna para ese valor sería de 100. Entonces la fórmula sería
700 multiplicado por 100 y todo eso dividido para el total de datos. Pero ¿cuántos datos tengo en total aquí? 1000. Y se dan cuenta que haciendo las simplificaciones del caso, 2 ceros de aquí con 2 ceros de acá y un 0 de aquí con un 0 de acá, que es lo que me da prácticamente el resultado mencionado. Luego que ya hemos recordado cómo cambiar o cómo obtener las frecuencias esperadas, teníamos esto de acá. El siguiente paso, jóvenes, era determinar, ¿no es cierto? O plantear las hipótesis. Y recuerde que hay dos tipos de hipótesis, la nula y la alterna. ¿Si alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Parece que alguien quiere hacerme alguna pregunta. Bueno, pedirles que por favor pongamos en silencio los micrófonos. A ver, veamos acá. Poner... a ver, no tengo la opción para desactivar a la compañerita el micrófono. Eso ya, creo que ya ahorita sí. Entonces, por favor, no se olvide. Poner en silencio, por favor, los micrófonos, ¿sí? Ya, con eso entonces continuamos. Ya, sigamos. Ya, les mencionaba entonces, jóvenes, y les decía que una vez que usted ya tenga, ¿no es cierto?, prácticamente la tabla de frecuencias esperadas, es importante también tener planteadas las hipótesis. Y recuerden que hay dos tipos de hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Cuando hablamos de la hipótesis alterna, también se la conoce como H sub 1 o hipótesis del investigador. Por lo tanto, en este caso del chi cuadrado, la hipótesis alterna o hipótesis del investigador está relacionada con la palabra depende. Como investigadores, nosotros queremos que haya dependencia entre las dos variables. En este caso, que haya dependencia entre el desempeño del señor intendente y el nivel educacional del ciudadano, ¿sí? Eso es lo que queremos determinar. Si logramos determinar aquello, pues significa que desde el punto de vista del señor intendente, ¿no es cierto?, y su desempeño calificado, prácticamente él podría determinar, ¿no es cierto?, cuál es el nivel educacional que de pronto más afinidad tiene o mejor calificación le da a su desempeño. Pero si es que prácticamente se determina que lo adecuado es escoger la hipótesis cero o hipótesis nula, la que no es del investigador, prácticamente diría que el desempeño del señor intendente es independiente del nivel educativo del ciudadano. Es decir, que independientemente de que éste sea de escuela, haya terminado escuela, colegio, universidad, pues la calificación nada tiene que ver con su nivel educativo, ¿sí? Pero esa es veamos qué es lo que pasa, qué es lo que sucede y cómo podemos interpretar el resultado adecuadamente. Sigamos. Luego, nosotros habíamos prácticamente aplicado una fórmula para encontrar lo que es el chi cuadrado observado. Entonces, si yo borro lo que escribí, seguimos con la explicación. Y aplicábamos aquí una fórmula de manera individual. La fórmula, ¿qué es lo que decía? Que a lo observado tengo que quitar lo esperado. Todo esto de aquí me toca elevar al cuadrado. Y luego dividir para lo esperado. Tomar en cuenta que la relación entre lo observado y lo esperado es la posición. Es decir, si yo tomo en cuenta lo observado que está en la fila 1, coma, columna 1, lo propio debe ser con lo esperado. Debe estar en la fila 1, coma, columna 1. Y acá repito, fila 1, coma, columna 1. Dicho eso entonces, si usted gusta, revisemos a continuación, ¿no es cierto? Esta es la fórmula que escribí de azul, es lo que representa a la fórmula mencionada. ¿Para qué sirve esto? Para encontrar el chi cuadrado observado. Esto fue lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? Y aquí está la explicación. Es decir, el 82 prácticamente fue sacado de la fila 1, columna 1. El 70 también de la fila 1, columna 1. Como el primero es observado, pues fue sacado de la frecuencia observada. El 70 de la frecuencia esperada y se repite acá.
Y cada uno de estos resultados, por ejemplo, haciendo esta operación, me salía, y eso es lo que hicimos con el cálculo con ustedes. ¿Cuánto? 2.0571. ¿Sí? 2.0571. Ahí estamos. 2.0571. Y luego si aplico 9 veces, de acuerdo al caso, ¿no es cierto? La fórmula, hacemos la sumatoria y ¿cuál es el resultado? 15.30. Recuerden entonces que el chi cuadrado observado corresponde a 15.30. Ahora sí, ya hemos hecho la retroalimentación y vamos con la nueva explicación, ¿no es cierto? La clase de hoy. Así como existe un chi cuadrado observado, también hay un chi cuadrado prácticamente conocido como calculado, crítico o por decirlo así más bien tabular, porque sale de una tabla. Voy a borrar todo esto de aquí y sigamos con la presentación. Esto ya habíamos explicado, bueno, ya voy a explicar, no se preocupen. Aquí me quedo. Nos vamos a la 13, a la presentación número 13. En la presentación número 13, aquí usted observa un chi cuadrado alfa. Sucede que, permítanme escribirles aquí, sucede que el chi cuadrado alfa es lo mismo que el que acabé de mencionar. Es decir, que lo que vamos a ver ahora se llama chi cuadrado crítico. ¿Sí? Crítico o también se lo llama tabular. Crítico. De aquí a continuación solamente le llamaremos, ¿no es cierto? Podemos llamarle solamente como chi cuadrado sub c. ¿Qué significa crítico? Ya, continuemos. Prácticamente ese valor del chi cuadrado crítico es el que viene acá, ¿no es cierto? La gráfica y divide, jóvenes, ¿sí? A esta curva. Esta curva es la gráfica que representa el chi cuadrado. Sucede entonces que este chi cuadrado crítico lo que hace es separar a esta gráfica, ¿sí? Y lo separa en las siguientes secciones. En esta sección de aquí, que es el área de mayor área, ¿no es cierto? Sí, esta es la mayor área, es el mayor espacio generado entre la curva y el eje de las X. Esto prácticamente representa, estadísticamente hablando, a la región de H0. Luego voy a ponerle con otro color, un colorcito verde. Continúo. Voy a remarcar lo que ya está rayado acá, la cola, ¿sí? Y prácticamente esta cola tiene que ver con lo que es la región de H1. Si por alguna circunstancia el valor que usted va a comparar con este crítico está en la parte verde, usted se queda con H1. Si por alguna situación el valor de chi cuadrado observado, que va a comparar con este crítico, se queda en la parte roja, que acepta H0. Así de simple. Regresemos a nuestro caso, ¿no es cierto? ¿Sí? Quiero saber, este chi cuadrado que está en la bombita de azul, o también llamado chi cuadrado alfa o chi cuadrado crítico, ¿cuánto vale? ¿Sí? ¿Qué número está ahí? Entonces, usted para eso debe conocer dos cosas. Primero, los famosos grados de libertad, también representados como la V, y luego el valor de alfa. Vamos primero con los grados de libertad. Y sucede que los grados de libertad, la fórmula simplemente es que el número de filas que usted tiene que restarle 1, el número de columnas que usted tiene de sus datos tiene que restarle 1, y esos resultados, respectivamente, tiene que multiplicarlos. Es una fórmula ya establecida. En mi caso, pregunto yo, jóvenes, para nuestro ejercicio, ¿cuántas filas y cuántas columnas hay? Ahí está el ejercicio. Original. Jóvenes, ¿cuántas filas y cuántas columnas hay? Ya, pero no todos a la vez, Tres, por favor. tres columnas y tres filas. Correcto. 3 columnas, ya, muy amable su participación. Creo que era Mari Araceli, me parece. Sí. Ya, muy amable su participación. En efecto, correcto lo que acaba de mencionar. No tomamos en cuenta los totales. Ojo, para esta fórmula
no toma en cuenta los totales. Y de hecho, para las otras tampoco tomamos en cuenta los totales, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, totales no se toman en cuenta para ninguna de estas fórmulas. Lo que dijo la compañera es acertado. Sigamos. Me posiciono nuevamente en la 13 que estuvimos con la explicación y veamos. Como tengo 3 filas y le resto 1, ¿cuánto le queda? 2. Perdón. Como tengo 3 columnas y le resto 1, me vuelve a quedar 2. Haga ese producto. ¿Cuánto le queda? 4. Muy bien. Significa que los grados de libertad son 4. Vengo y coloco acá. Aquí tengo V. Hacia abajo, aquí está el 4. Sigamos. Luego, tengo que determinar el valor de alfa, ¿sí? Esto de aquí es alfa. Se suele utilizar para cálculo de ángulos, ¿no es cierto? Acuérdese del colegio, alfa. Pero para nosotros en estadística simplemente significa error, ¿sí? Esto significa error. Es decir, ¿cuál es el margen de error que el investigador está dispuesto, ¿no es cierto?, a asumir durante la investigación? Y usted dirá, bueno, ¿y a qué se refiere eso? ¿Qué será el error? Hablemos de las vacunas, ¿no es cierto? Ahora del COVID, contra el COVID, que está esto de moda por la epidemia que estamos pasando. Existen algunas farmacéuticas que están, ¿no es cierto?, prácticamente ofreciendo las vacunas. Y ellos hablan de un nivel de confiabilidad de las vacunas. Y dice, por ejemplo, había una farmacéutica que decía que la efectividad de su vacuna era de un 95%. El hecho de que la efectividad sea de 95% significa que hay un 5% de riesgo de error en la aplicación de esa vacuna. Es decir, que si 100 personas de pronto son sometidas, ¿no es cierto?, ¿sí?, a esa vacuna, 95 salen perfectamente sin ningún problema y 5 personas, en cambio, pueden de pronto sufrir alguna alergia, se me ocurre, ¿sí? Lo que se ocurre generalmente se dice como efecto secundario. Entonces, por eso es que ninguna vacuna, si usted observa o escucha en las noticias de la pandemia hasta ahora, ninguna le ofrece el 100%. Ninguna. La que más ofrece es el 99%. Eso implica que un 99%, si van 100 personas, 99 se inyectan, salen sin ningún problema y una persona es posible que presente algún tipo de alergia frente a esa vacuna, ¿no es cierto? Más o menos a eso se refiere el margen de error o riesgo que asume el investigador. Continuemos. Generalmente el margen de error oscila de 0 a 5%. Pero como en este asunto de las vacunas, ¿no es cierto? Pero sucede que en ciencias sociales, por ejemplo, en el derecho jurisprudencia, eso ya tiene que ver con el comportamiento humano, es un poquito más flexible y podría de pronto oscilar entre 0 y 10%, ¿sí? Mejor dicho, entre 1 y 10%. Pero eso no implica, y no se asuste, que de pronto usted a lo mejor leyendo algún artículo, alguna investigación, diga que el margen de error asumido sea de un 12, 13, 15%. Porque usted de pronto dirá, pero el profe me dijo que solamente era hasta el 5. El profe me dijo que solamente era hasta el 10. Existen algunas investigaciones en las cuales ya queda a criterio del investigador en jefe, que con su experiencia puede manipular ese valor, ¿sí? Entonces, eso les dejo como inquietud para ustedes. Pero por lo general, ¿no es cierto? Cuando hablamos de, por ejemplo, en esta situación de medicina, de las vacunas, hablamos de entre 1 y 5% de error. Y en ciencias sociales, por ejemplo, en jurisprudencia es posible que vaya de 1 hasta el 10%. Si en algún ejercicio, en alguna investigación, no le da ningún margen, no sabe con qué margen de error trabajar, se asume o se trabaja con un 5%, ¿sí? De preferencia. Sigamos. Entonces, trabajemos acá con un alfa de un 5%. ¿Qué sucede si a este 5% le divido para el 100%? Porcentaje con porcentaje se va. ¿Y cuánto es 5 para 100? Pues prácticamente alfa corresponde a un valor de 0.05. Este valor nos toca escoger acá en la tabla. Y si yo reviso acá en la tabla, tengo entonces ¿qué?
alfa en la tabla, que corresponde al 0.05, es este de aquí. Listo. Y luego lo que hacemos es intersecar, es decir, esta columna de aquí, interseco con esta fila de acá. Y con eso yo llego a la conclusión de que el valor crítico de chi cuadrado corresponde a ¿cuánto, jóvenes? A 9.4877. Entonces voy a escribir aquí. Y prácticamente me dice que este valor corresponde a ¿cuánto? A 9.4877. 4877. Listo. Y luego, bueno, aquí se supone que estaría un número 1, por aquí estaría un número 2, aquí me dice que está el 9.4 y a la derecha estará el 10, el 11, etc. ¿Alguna pregunta hasta aquí, joven? Sí, una consulta, disculpe. El 9.4877 sería el chi crítico. Chi cuadrado Chi crítico, cuadrado crítico, perdón. chi cuadrado también conocido como alfa, o también chi cuadrado tabular, porque sale de esta tabla. Gracias. Prácticamente este valor es importante porque en base a este valor yo voy a tomar la decisión. Y el resto prácticamente sería muy fácil. ¿Por qué sería muy fácil, jóvenes? Porque yo voy a poner acá con marcador rojo y quisiera por favor que me digan cuánto salió en el chi cuadrado observado que calculamos con fórmula. Pueden revisar en la presentación. Ustedes también tienen acceso a eso. Revisemos, por favor. De hecho, el valor lo hemos colocado en la 10 está. Sí, en la presentación 10 también está. ¿Cuánto es el chi cuadrado observado, OBS? Sí, ¿quién me ayuda? Revisemos cuánto salió, lo que calculamos, hicimos la clase anterior también, ¿se acuerdan? ¿Cuánto es el chi cuadrado observado? Si no, revisemos aquí. Ahí está, miren. ¿Se acuerdan que aquí colocamos chi cuadrado observado? ¿Cuánto es? 15.3049. Regreso a mi presentación. Ahí. Entonces, ¿dónde está el chi cuadrado observado, jóvenes, en comparación al 9.4? ¿A la derecha o a la izquierda? Porque el chi cuadrado observado es de 15 punto y algo. ¿Qué estará? ¿A la derecha o a la izquierda de este valor crítico? A la izquierda. Si me dice a la izquierda, por ejemplo, estará No, a bien la que yo derecha, le a la derecha, a la coloque derecha, a la derecha. a Sí, la derecha, ¿no es sí. cierto? Eso, sí, a la derecha sería lo adecuado. Por ejemplo, si vamos a escala por aquí, ¿no es cierto? Aquí estaría el chi cuadrado observado, OBS. Y ya les habíamos dicho jóvenes, ¿sí? Por lo tanto, el observado ¿en dónde está, jóvenes? ¿Está en la región de H0 o está en la región de H1? Está en la región de H1. Está en la región de H1. Excelente. Entonces, jóvenes, ya con eso permítanme borrar esto de aquí y les voy a presentar lo que hemos colocado en la 10, ¿sí? Entonces, como el 15.3049, que es lo que nosotros obtuvimos con la fórmula, está en H1, prácticamente, ¿qué es lo que hago? Aceptar H1, joven, ¿sí? Entonces, ahora veamos, ¿qué es lo que vamos a aceptar? ¿Qué es lo que me está dando como resultado en el ejercicio? Aquí estamos. Entonces, permítame borrar esto de aquí. Ya. Entonces, me dice que me quedo con H1. ¿Qué es lo que me dice H1? Que la calificación del desempeño del señor intendente depende, se relaciona, tiene que ver ¿con qué? Con el nivel educacional de los encuestados. Trato de explicar, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere esto? O sea, ¿qué me quiere decir? Entonces, sigo acá al dato original, al ejercicio original, que fue este de aquí. Y veamos.
De manera general, yo podría decir, y se observa acá, que prácticamente, independientemente del nivel educativo que tenga el encuestado, por ejemplo, la mayoría de los que tienen solamente escuela le calificaron como buena su gestión al señor intendente. Los que tienen secundaria, la mayoría, 427 de 600, la mayoría, casi todos, también le he calificado como bueno. Y luego los que tienen universidad, 191 de 300, también es una mayoría, ¿sí? Es más o menos 2/3, ¿no es cierto?, del total, pero sigue siendo la mayoría. También le ha calificado como bueno. Y de pronto alguien dirá, pero profe, prácticamente independientemente del título que tenga, todos la mayoría le están calificando como bueno. Sí, jóvenes, la mayoría, pero como acabo de determinar que sucede que el nivel educacional de los encuestados sí se relaciona, sí, tiene que ver con lo que es la calificación de la gestión al desempeño del intendente, también puedo tomar una conclusión o sacar una conclusión. Y la conclusión sería que prácticamente aquí, ¿no es cierto? Sí, al haber una mayoría que tienen sus estudios de secundaria, porque miren que son 600, hablo del 60% de esa población, ese 60% o de ese 60% tengo que 427 tienen nivel secundario y prácticamente, ¿no es cierto?, le ponen la calificación como buena. Si es que de pronto hablamos en situaciones de elecciones, ¿sí? Supongamos que son elecciones, o sea que todavía el intendente, digamos que el intendente se escoge, digo supongamos que el intendente se escoge por voto popular, digo supongamos, porque sabemos que aquí no es así, digo supongamos. Entonces, el intendente está en campaña. Justamente ahorita, como estamos ya para presidentes y asambleístas, ¿no es cierto? Está en campaña. Entonces dice, a ver, sucede que en esta ciudad o en este país, digamos, hay gente que tiene primaria, secundaria y universidad. Entonces hago un sondeo y sucede que en este sondeo, sucede que la gente que tiene secundaria como que tiene mayor afinidad hacia lo que yo propongo. Es posible que de pronto en una de las propuestas del intendente, de pronto se me ocurre que se facilite el acceso a la universidad a todos aquellos que han terminado la secundaria. Podría decir, ¿no es cierto? De pronto se da una beca para que vaya a estudiar en la universidad, no solamente pública, sino privada, a quien tenga ya su bachillerato concluido. Podría ser, ¿no es cierto? Entonces, hay cierta preferencia en el asunto de las personas que ya han terminado su secundaria en relación al desempeño que está haciendo el intendente. No sé si entiende la idea. Entonces, eso es lo que me quiere decir, que sí se relaciona el nivel educativo del encuestado con el desempeño del intendente. Es decir, que las personas que tienen terminada su secundaria tienen cierta afinidad o están de acuerdo en su mayoría con el desempeño del intendente. Si hablamos de elecciones, prácticamente los que tienen estudios secundarios estarían dando la ganancia porque son mayoría y también tienen mayor afinidad a lo que está proponiendo el candidato a intendente. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud de lo que acabé de explicar? Preguntas, inquietudes, observaciones, comentarios. Entonces me parece que está entendido, no hay ninguna pregunta. Sí, entonces, Doctor, disculpe, diga. ¿y cómo sería la interpretación en el caso de que tuviéramos una hipótesis nula? Ya, supongamos, ¿no es cierto?, que en Claro. el chi cuadrado observado le salió 5 o 6, es decir, menor al de la tabla. Con eso me quedo con H0. Y H0, ¿qué es lo que le dice? Le dice prácticamente que no depende, ¿no es cierto? Es decir, que de pronto la mayoría no está, ¿no es cierto? Sí, en secundaria. Entonces, de pronto diríamos que hay una prácticamente que podríamos cambiar el criterio, decir que independientemente de que tenga su escuela acabada, su colegio acabado o la universidad terminada, independientemente de eso, prácticamente todos votan como bueno, regular o malo, por ejemplo, ¿sí? En su mayoría. Entonces, prácticamente el nivel educativo
No tendría nada que ver acá. Entonces, lo mismo daría que yo tenga propuestas para primaria, para secundario, para universidad, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos de pronto el criterio de que prácticamente desde el punto de vista del intendente en elecciones, no me diría nada. Entonces, tendría que ver de pronto otro factor, más no sus estudios, sino otro factor que me indique si es que hay afinidad o no con lo que yo estoy proponiendo. No sé qué le pareció la explicación. Sí, sí, ya le entendí con esto. Entonces, cuando sucede que escogemos o me sale la hipótesis alterna del investigador, digamos, por ejemplo, que aquí, ¿no es cierto? No era primaria, secundaria ni universidad. Supongamos que me quedo. Hagamos de cuenta que le borro. No sé si de pronto para algún otro compañero, porque ahorita me parece que el compañero algo ya me entendió. Pero supongamos que esto de aquí no hay jóvenes, esto no existe, ¿sí? Y solamente me quedo con la calificación de bueno, regular y malo. Y supongamos que en vez de secundaria yo le pongo que son mujeres y en vez de universidad yo le pongo que son hombres. Es decir, quiero saber si es que hay relación entre el sexo y la calificación, ¿no es cierto?, al señor intendente. Y de pronto sucede acá, ¿no es cierto? Aquí claramente se observa que hay más votos de mujeres que de hombres, ¿sí o no? 427 frente a 191 que le califican como bueno. Entonces aquí, al sacar la hipótesis del investigador H1, H alterna, como elegida, prácticamente yo diría que las mujeres tienen cierta aceptación frente a la gestión del intendente. Entonces, ya habrá que investigar, ¿no es cierto? De pronto, ¿será que el intendente hizo más obras para las mujeres? ¿Será que el intendente es más simpático para las mujeres? ¿Por qué las mujeres votaron más por esta persona, por este intendente y le calificaron como bueno? O en realidad, las obras que hizo, de pronto tiene cierto beneficio a las mujeres, por eso las mujeres votaron más o en mayor cantidad, ¿no es cierto? En su mayoría para este señor. Entonces, prácticamente acá diríamos que las mujeres o que el intendente tiene que seguir haciendo obras para las mujeres, porque primero que son mayoría y segundo que de los 600, 427 están también calificando como buena su gestión. De una u otra manera, tiene que cuidar los votos de las mujeres, por decirlo así, antes que de los hombres. No sé si mejor ahí se entiende la idea. Justo ahorita que estamos en situaciones de campaña y todo eso, ¿no? De pronto por también ir por ese lado. Listo, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? ¿De pronto alguna otra inquietud? A ver la asistencia acá. No sé si me he colocado. Estoy poniendo ahorita la asistencia. Pese a que ya le puse, pero bueno, ahí está nuevamente la asistencia. Ya, si no hay más preguntas, entonces, bueno, asumo que me entendieron mejor ahí. Voy a borrar esto de aquí y continuemos. Vamos a continuar. Existe otro criterio. Bueno, también si usted gusta, ¿no es cierto? Aquí el gráfico, si usted observa en la presentación, simplemente lo hemos hecho de manera a mano alzada, ¿no es cierto? ¿Quiere que el programa GeoGebra le ayude con este gráfico? No hay problema. Vamos a abrir el GeoGebra en una nueva pestaña, ¿sí? Entonces, y le voy a explicar esto de aquí cómo hacerlo, ¿sí? De pronto esto le voy a enviar, tengo acá una foto también, sí, le envío acá al chat para que lo revise. Acabo de enviar la foto, esta captura de pantalla de lo que usted está viendo acá al chat. Ya, ¿cómo hago posible el gráfico en el GeoGebra? Ya, permítame borrar todo esto de aquí, esas bombitas, y vamos inicialmente, ¿sí? A la opción de vista. Generalmente, cuando se nos abre GeoGebra, aparece en este estilo. Ahí, ¿no es cierto? Es más, voy a abrir todo de nuevo. Y abandono esta parte de aquí. Ingreso en GeoGebra clásico. Ahí estamos. Voy a copiar esta dirección, si de pronto usted gusta o requiere revisar o hacer a la par conmigo. Ahí está.
Una vez que ingresamos, ya ahí estamos, en el GeoGebra, nos vamos a la parte superior de las tres líneas de la parte derecha al lado de esa lupa. Ahí le estoy ilustrando con la gráfica, ¿sí? Con esa bombita, clic ahí, nos vamos a la opción de vista. Y una vez que estamos dentro de la opción de vista, le sugiero que active esta que dice cálculos de probabilidad, ¿sí? Esa le vamos a activar. Y prácticamente el resto no me sirve, jóvenes, ¿sí? Ahí podría dejarle. Luego, usted observa aquí que aparece por defecto normal, pero no necesito la distribución normal. La normal se caracteriza porque el pico más alto de la curva está en la mitad, ¿no es cierto?, de mi gráfica, ¿sí? Miren, a esto me refiero. El pico más alto está justo aquí, ¿no es cierto?, en la mitad del eje horizontal. Miren, ¿sí o no? Ahí está, miren, en la mitad del eje horizontal. Aquí justamente es la mitad. Entonces, voy a borrar. Y no es esta distribución la que yo necesito. La distribución que yo necesito es la del tema de hoy, que es el chi cuadrado. Entonces doy clic en el chi cuadrado y miren cómo cambió. Adicional a eso, por favor, ¿sí? Den clic aquí en la tercera opción. Yo aquí tengo tres opciones, una vez que he escogido el chi cuadrado. Opción 1, opción 2 y opción 3. Entonces, en la tercera opción tiene que activarle. Una vez que le activa la tercera opción, vamos a poner los datos que yo tengo acá en grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad tenía yo en mi caso en este ejercicio? 4. Y luego, ¿qué es lo que usted debe colocar aquí donde voy a poner la bomba? Pues aquí donde yo voy a colocar la bomba, debe colocar el valor tabular. Chi cuadrado tabular o crítico, lo que sacamos de la tabla, lo que vimos en la clase de hoy. ¿Y cuánto nos salió? Entonces, si yo regreso acá a mi presentación, es 9.4877. Veamos, 9.4877. Eso vengo y coloco acá, 9.4877, 9.4877. Y listo, allá. Pero no se olvide, la tercera opción, por favor, de escoger. Listo, ahí estamos. Y como les había mencionado, justamente este valor, ¿no es cierto?, crítico, ¿sí? El chi cuadrado crítico, o también conocido como chi cuadrado alfa, divide en dos partes a esta curva. Entonces aquí está la región para H0 y acá está pintada la región para H1. Luego es solamente de ubicar acá, ¿no es cierto?, dónde está su valor del chi cuadrado observado. Y sucede que el valor del chi cuadrado observado es de 15 punto y algo, ¿no es cierto? Que prácticamente estaría aquí, miren, aquí estaría su chi cuadrado observado. Ay, pero me equivoqué aquí porque es al cuadrado. Ahí estamos. Su chi cuadrado observado. Ahí estaría. Por lo tanto, el chi cuadrado observado, ¿en qué región está? En la azul. Por eso entonces confirmo que lo que me quedo es con H1. Es decir que la calificación del intendente depende del nivel universitario, del nivel educativo que tenga el encuestado. Otra forma sería decir que el desempeño del intendente se relaciona con el nivel educativo de los encuestados. Otra forma sería que el desempeño del intendente tiene que ver o se relaciona con el nivel educativo de los encuestados. Listo, jóvenes, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud de lo que acabo de explicar? Todavía nos queda 10 minutos. Doctor, si al Diga. calcular el chi cuadrado observado nos sale inferior puedo ver otra vez la imagen completa, nos sale inferior a 9.5 ahora sería, ¿no? Que está ahí justo en el Al medio. crítico, sí, Sí. al crítico. Entonces, automáticamente se convierte en una hipótesis nula, ¿cierto? Así es, claro. Supongamos que me salió 6 puntos y algo y estaría por aquí. Entonces, todito esto de aquí, jóvenes, todito esto de aquí, prácticamente es región de H0. ¿Estamos?
Hemos Doctor, visto, entonces siempre hacia la izquierda del chi cuadrado crítico va a ser la hipótesis observada y hacia la derecha sería la hipótesis eh, del investigador, la del alterna. investigador, la Así alterna. es, así es. Entonces, jóvenes, en este caso es muy intuitivo, ¿no es cierto? Muy fácil entender esta situación y es otro de las ventajas de pronto de ya empezar con esto de las hipótesis, porque otra de las técnicas o estadísticos a estudiar tiene que ver con lo que es el Z, pero sucede que el Z, estimador Z, es una distribución normal y ya aparece con un rango, ¿no es cierto? Sí, aparece con un rango. No sé si es que en algo me hago entender. ¿Qué pasa si yo aquí, por ejemplo, le cambio y doy clic en la mitad? Se dan cuenta que hay una parte que está en la mitad de la curva y eso se estudia cuando veamos la normal. Pero usted aquí ya tiene una idea de a qué me refiero con esos intervalos, ¿no? Entonces, me quedo en esta parte de aquí, no quiero adelantarme. Lo importante es que me comprenda esta parte de aquí, nada más. Tomen en consideración, jóvenes, que el H1 siempre se relaciona también con el valor de alfa, ¿no es cierto? Y en este caso tenía que ver con lo que era el 5%, ¿sí? Tenía que ver con lo que era el 5%. ¿Qué sucede si por alguna circunstancia ese valor de alfa fuera superior al 5% que yo espero obtener como rango máximo de error? Pues simplemente se desborda y estaría ya en esta parte de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Algo parecido a aquello, también lo podemos hacer, jóvenes, otra explicación de esta manera, ¿sí? Sería otra manera de comprobar la hipótesis. Vamos a dar clic en donde dice estadísticas, aquí por favor, ¿sí? Clic donde dice estadísticas. Y aquí pues tendríamos que justamente seleccionar la que corresponde. ¿Cuál es la que corresponde? El tema de hoy, jóvenes, chi cuadrado. Entonces selecciono la última que dice chi cuadrado. Aquí tendríamos que ingresar los datos originales. Es decir, la tablita de mi ejercicio original. Ahí está. Pongamos 82, 10, 8. Voy a llenar esto de aquí, ¿sí? 82, 10, 8. ¿Qué otra información tengo? 427, 110, 63. 427, 110, 63. Y la última que me dice 191, 60, 49. 191, 60, 49. Y es algo interesante acá porque miren, ya me da automáticamente los grados de libertad. El chi cuadrado, este recuerden que es del observado, ¿sí? Aquí está el chi cuadrado observado. Y esto, jóvenes, de aquí es lo que se conoce como el famoso p-valor, ¿sí? Si usted gusta, puede aquí activar, ¿no es cierto?, también la frecuencia esperada y va a coincidir estos valores con la tablita esperada que calculamos. Ahí está, mire, 70, 18, 12. 420, 108, 72, 210, 60, 54, 36. Pero este p-valor, jóvenes, es el que me indica si acepto o con qué hipótesis me quedo. Entonces recuerden que ahorita estamos viendo si es que acepto o no la hipótesis del investigador, ¿no es cierto? Entonces sucede que podríamos decir, a esto se le conoce como p-valor. En el mundo estadístico, a esto se le llama p-valor. ¿Sí? Cuando usted lea algún artículo científico que se ha comprobado alguna estadística o algún estadístico para comprobar la hipótesis, ahí van a ver este p-valor. En este caso me dice que el p-valor, jóvenes, va a ser igual al supuesto valor de alfa, ¿sí? Y alfa en este caso, si quieren hacerle porcentaje, multiplique por 100. Prácticamente corresponde a 1 y a 2, al 0.4%, ¿sí? 0.4%. 0.41%, ya. Pero sucede que yo como investigador, ¿no es cierto? Quería asumir, ¿o qué margen de error asumimos como investigadores jóvenes en este ejercicio? 5%, 5%. ¿Se da cuenta que este margen de error está dentro de lo que yo quería? ¿Sí o no? No sobrepasa el 5%. Significa que está dentro de lo que yo esperaba como máximo error posible en la investigación. Como no rebasa lo que yo esperaba, ¿qué es lo que digo? Pues prácticamente que tranquilamente me quedo con H1.
¿Qué sucede si es que esto de aquí rebasaba el 5%? Por ejemplo, me salía 40%, entonces me quedo con H0. ¿Qué les pareció la explicación? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud de lo que acabo de mencionar? Sería otra forma para aceptar H1 en base al p-valor. Jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Preguntas, comentarios, observaciones? ¿Ninguna? Doctor, el alfa error, Diga. ¿cómo se lo llega a obtener o cómo sabemos Ya. con qué trabajar? Entonces sucede que el valor de alfa establece el investigador. Es criterio propio, ¿sí? Es criterio de cada investigador. La sugerencia que yo les puedo dar es que alfa, ¿sí? Oscile, prácticamente sea mayor. Bueno, podría ser mayor o igual que 1 y menor o igual que 5. Esto hablo de porcentaje, ¿no es cierto? Sí, hablo de porcentaje. Esto es lo más común utilizar. Esto lo utilizan, por ejemplo, hablemos, digamos que estoy calibrando el láser que utiliza un odontólogo para su trabajo diario. Entonces ya hablamos de la vida o salud de una persona. Entonces ahí manejaríamos, yo creo que esto sería mucho. Ahí, por ejemplo, se manejaría un margen de error. Yo qué sé, de pronto entre un 0 y un 0,05%. Debe ser muy pequeño, ¿no es cierto? Porque si el láser falla, de pronto va a algún tejido y hace alguna quemadura. No sé si me hago entender. Entonces ya depende de la investigación y de la experiencia del investigador. Entonces, generalmente se maneja de 1 a 5%. En ciencias sociales, que es el caso de jurisprudencia, por ejemplo, se amplía el asunto y se dice que un valor de alfa adecuado oscila entre 1% y 10%. Pero lo que le acababa de mencionar también, ¿no es cierto? Usted va y lee un artículo científico y dice que en un artículo se ha trabajado con un valor de alfa del 15%, y usted dice, pero el profe no me dijo que se puede trabajar con ese valor. Sucede que algunos investigadores, por la experiencia que tienen y los trabajos que realizan, saben que mejorando o aumentando su margen de error obtienen mejores resultados, ¿sí? Entonces, de manera general, jóvenes, podríamos trabajar con este criterio. Pero si usted llega al 10%, no hay ningún problema, ¿sí? Tomar en cuenta que mientras más grande es el error, significa que de pronto no es muy exacta su investigación. Ya digo que alfa pudiera ser más alto, pero depende del tipo de estudio que se realice. Y esto ya estaría fuera de nuestras manos, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque nosotros recién estamos estudiando estadística y no seríamos de pronto expertos en aquello. No sé si me entendió la explicación hasta ahí. Sí, doctor, ya le entendí. Si de pronto en la tarea algún ejercicio no le menciona el margen de error alfa, usted trabaje con el 5%, que es el más utilizado, el más común. Listo, jóvenes, nos da ya las 9:30. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Y si no hay más preguntas, de mi parte agradecerles por su asistencia y más aún por su participación. Que tengan una buena noche. Dios mediante, nos vemos en una próxima ocasión. Para la próxima clase, revise las tareas, revise los 5 ejercicios y alguna pregunta que tenga, revisamos. Gracias, doctor, que tenga una buena noche. Gracias igualmente para ustedes. Muy buenas noches, nos vemos en la próxima ocasión. Que les vaya muy bien. Buenas noches, doctor. Que les vaya muy bien. Gracias. Pasen bien. Nos vemos la próxima. Gracias, doctor.